Bueno, nuestra primera pregunta es, ¿qué es la doctrina del pecado? Yo busqué, ¿verdad?, la definición de doctrina. La doctrina es un conjunto de ideas y principios básicos defendidos por un movimiento, ya sea religioso, ideológico o político. Entonces digo, no, es que como que diremos, ay, pero ¿cómo hay una doctrina del pecado? Como que no lo habíamos escuchado de esa manera, ¿verdad? Pero cuando ya vemos que es el conjunto de ideas acerca de algo, pues efectivamente la palabra de Dios habla del pecado. Y hay muchas ideas y muchas cosas muy claras que el Señor dice acerca de eso. Entonces, ¿alguien encontró la respuesta a esa pregunta? Pues yo creo que es exactamente que el Señor nos está explicando, o sea, todas las cosas en las que nosotros pecamos y sin darnos cuenta muchas veces, porque no creemos que sea pecado, ¿no? O sea, por ejemplo, que porque dice no matarás, tú dices, ay, pues yo no mato. Ah, no, no matas, pero ¿qué tal ofendes a tu hermano? ¿O qué tal insultas a alguien? ¿O qué tal? O sea, yo creo que es esa enseñanza, es lo que yo entiendo por la doctrina. Ok, ¿alguien tiene algún otro comentario? Miren, de hecho, aquí el pastor hace... Lolita, ¿querías decir algo? Sí, pues yo buscaba que la definición de pecado, ¿verdad? Y dice que es en el antiguo griego, que es hermatia, que ahora es la hermatiología, que es el estudio, ¿verdad?, de lo que es el pecado. Y decía que hermatia significa errar al blanco, no hacer lo correcto, no hacer lo que debes de hacer. Entonces, pues leyendo la palabra de Dios o haciendo lo que Dios dice, es como nosotros vamos a no pecar, ¿verdad? A no caer en pecado, a no caer en tentación. Claro, somos humanos, ¿verdad? Somos imperfectos, pero el Espíritu de Dios está en nosotros y dice su palabra que Él nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, y que Él va trabajando en nosotros día a día, conforme nosotros lo dejemos trabajar en nuestras vidas. Entonces, bueno, es lo que yo busqué, que es errar el blanco, no hacer lo correcto, no hacer lo que debemos de hacer. Exacto. Muy bien. Pues aquí el pastor de Amistad Cristiana nos da ciertos puntos y él dice, bueno, el punto número 1 de la doctrina del pecado es que la palabra de Dios dice que no hay justo ni aún uno. O sea, que no nos sintamos justos, ¿verdad? Dice, no hay justo ni aún uno. Dice, el pecado tuvo que ser tratado a través de la muerte de un cordero inmolado, y ese fue Jesucristo, ¿verdad? O sea, nosotros no lo íbamos a lograr. El punto número 2 dijo que no hay un entendimiento a un verdadero evangelismo. ¿Por qué? Porque predicar del pecado no es popular. O sea, si yo solo hablo del pecado, pues la gente no le va a agradar. Dice, solo el Espíritu Santo convence de pecado. Nosotros, pues tampoco vamos a convencer a nadie, ni se trata de que nosotros, como efectivamente decimos, nosotros no vamos a juzgar a nadie. Nosotros vamos a amar a nuestros amigos y a nuestros enemigos y a todos. Pero si el Espíritu Santo está obrando en la persona, ¿verdad? Dice, el Espíritu Santo es el que convence de pecado y lleva a las personas al arrepentimiento y a la conversión, que es lo que estamos diciendo ahorita. Yo recibo a Cristo y entonces el Espíritu Santo empieza a obrar en mí y me va a llevar a ese arrepentimiento, a darme cuenta quién soy, a quitarme quizá la máscara, la careta, lo que yo he tratado de decir que soy exteriormente, y me va a llevar a mi corazón, a ver lo que hay en mi corazón. El punto número 3 dice, la doctrina del pecado es vital para vivir en santidad. La doctrina del pecado tiene una raíz de pecado y se debe reconocer la sutileza del pecado. Cómo entra el pecado sutilmente a nuestras vidas sin que nos demos cuenta, precisamente por ese confort, ¿verdad? Ese cristianismo que hemos hecho, por lo que platicamos hace rato todo. Precisamente ese es. Y el punto número 4 era reconocer la doctrina de pecado, me hace reconocer mi dependencia de Dios. El pecado produce muerte, y lo sabemos, la paga del pecado es muerte, y por eso murió Cristo. Entonces, yo ahora estoy agradecida ¿con quién? Con Cristo.
Ahora yo he recibido a Cristo como mi Señor y Salvador y ahora Él es el que me ha dado vida y vida en abundancia, ¿verdad? Pero ahora yo estoy dejándome transformar por Él. ¿Por qué? Porque no hay justo ni a un uno. Entonces yo quiero ser transformada por Jesús. Y la verdad que me gustó mucho la manera en que el pastor pues explica esto de la doctrina del pecado. Él dio estos 4 puntos. Y entonces nos vamos a la siguiente pregunta que decía, ¿cómo debemos tratar con el pecado? ¿Quién podría comentar algo de esa pregunta? ¿Mai? Espérame, abro mi micrófono. Sí. Bueno, yo creo que lo número 1 pues, es identificarlo. Exacto. Porque como dices, entra muy sutil, entonces ni cuenta te das. Entonces lo primero es identificarlo. Esta semana, digo, estaba yo oyendo la primera parte y cuando hablaba de todo eso sí se me hacía, que decía, por eso me dicen legalista. Y yo, pues sí, eres legalista. Sí, por eso te lo dicen. O sea, sí me peleaba yo. Sí, me peleaba yo ahí con él, ¿no? Porque sí decía yo, espérame. O sea, llegó un momento hasta que dijo algo de, pues sí, el internet, no tienes internet. Dije, no, pues gracias al internet ahorita estamos haciendo de todo esto, ¿no? Que estamos haciendo ahorita. O sea, hubo muchas cosas. Pero sí, identificarlo. Efectivamente, tuve unas goteras esta semana y estaba yo muy molesta con el que me hizo toda la ampliación porque dije, caramba, o sea, lo hizo mal, tuve que pagar no sé cuánto esta semana para que me arreglaran y lo primero que sentí es, ojalá supiera dónde está y no sé qué, pero acababa yo de oír, ¿sabes? Entonces, ojalá que le vaya bien al hombre y aprenda a hacerlo bien. Y la próxima casa que arregle, la deje sin goteras. Porque, pues sí, de verdad, o sea, yo siempre he dicho que soy, y ya me lo quité, no soy, el Señor me hizo mojarrita enjabonada. No es por mis fuerzas. Yo soy mojarrita enjabonada, a mí todo se me resbala. A mí me haces algo y a los 5 minutos ya se me olvidó, ya se me pasó. No puedo estar enojada con alguien, no puedo estar resentida con nadie, o sea, se me resbala. Pero digo, ya empecé por ver que no soy yo, que el Señor me ha dado esa gracia de poder no guardar rencor. Pero el no enojarme de repente, o sea, pues sí, así, yo les digo a mis hijos, amores, yo no soy de 100 descoloridas, yo soy de una colorada. O sea, dímela colorada, porque con las 100 descoloridas yo no entiendo. O sea, dímelo tal, y sí, a lo mejor en el momento me enojo, a lo mejor en el momento me siento, a lo mejor en el momento, pero lo entiendo. Pero con eso me estaba yo justificando muchas veces, o enojarme, o decir, y te das cuenta que, pues, o sea, lo que decía, ¿no? De matar no es asesinar, no es quitar la vida de una persona. Entonces, empezar a reconocer, a la hora que lo haces, decir, ah, caray, no era, o sea, no, a ver, perdón, señor, no va por ahí, mejor ilumínalo, dale luz a su vida, ponle a una persona que le enseñe, bla, bla, o sea, como que yo podría decir nada más eso. Lo primero es saber identificar cuando estamos cayendo en algún pecado. Porque como dicen, el pecado nunca va a ser bonito. El pecado, tú crees que va a ser algo horrible de lo que vas a poder huir. No es cierto. El pecado se pinta de muchos colores bonitos y de cosas bonitas. Es atractivo, sí, se ve bien, bueno, bien, se me antoja, sí, lo deseo. Exacto. Yo iba a decir que es rechazarlo, pero como dijo Mayra, lo primero que tienes que hacer es identificarlo. Exacto. Detectar esto no me conviene, esto no está bien. Si puedes no hacerlo y si lo hiciste, retractarte, apartarte y demás, porque somos pecadores, somos humanos y pecamos. Y creo que está establecido que así es y así va a ser. Está entendido por Dios, porque así dijo. No hay justo ni a uno, entonces somos pecadores. Entonces es identificarlo, rechazarlo, apartarse. Y iba a decir hasta donde es posible, pero yo creo que es hasta donde el Espíritu Santo haya ya está en nosotros y nos lo permita, que nos redarguye.
Exacto. Eso es lo que creo. Muy bien, Ma. ¿Alguien más? Aquí el pastor. Yo creo que también. Ajá, ¿Rocío? No, vas, Ale. No, a ver qué quieres decir para que ya les diga yo lo que venía en la Ajá. Sí, pues que también es muy importante que, ok, tenemos los 10 mandamientos y conocemos, ¿no? Qué es lo que vendría a ser el pecado, pero tiene mucho que ver tu motivación por qué no hacerlo. No es porque vas a ganar algo con eso, ¿no? No es para ponerle palomita, palomita, palomita. Yo no mato, yo no miento, yo no robo, yo no deseo a la mujer, digo, el hombre de mi prójimo. En fin, no es por ir poniendo palomitas, sino es porque por reconocer que Cristo pagó por todo eso que yo hice y Él lo llevó, es que yo no lo voy a seguir haciendo si lo hice y no lo voy a hacer, pero es el corazón y la disposición de tu corazón de no hacerlo. No es por ser bueno y por querer con eso ganar algo, sino es hacerlo porque realmente mi corazón ya está totalmente contristado de haber pecado y de saber que todo eso fue lo que llevó a Cristo a la cruz. Yo creo que eso es, ahora sí que es lo que yo tengo que decir. Exacto. Fíjense, aquí el pastor dice, el pecado es serio y trae consecuencias. Fíjense que yo hace tiempo, era una alumnita, la conocí desde primer semestre, desde que yo la conocí ella era cristiana y muy entregada, la verdad, y todo, era la única cristiana de su familia. Y bueno, ya terminó ella la carrera, muy bien, salió con promedio de 10, una alumna súper, al grado que ya está ahora trabajando como maestra con nosotros y bla, 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 y siempre yo la he visto, ¿no? Y resulta que hace poco me buscó y me dice, Miss, necesito hablar con alguien, necesito hablar con usted, por favor. Y vino a la casa ya en el confinamiento. El chiste es que, pues venía deshecha, devastada, llorando, triste, y yo no sabía ni qué. Y bueno, me dice, Miss, es que necesito decirle que fallé, que hace un tiempo pequé, fallé, caí con un chico y me arrepiento toda mi vida de eso que hice, y me arrepentí en ese momento y yo no tengo cara con qué ver al Señor, pero ahora ese pecado tuvo consecuencias y tengo un problema y voy a tener que ir al ginecólogo. El chiste es que la chica tiene papiloma y la van a tener que operar por una vez, ¿no? Entonces, todo esto que vimos del pecado me recordó tanto con ella, ¿verdad? Porque dice, tenemos que reconocer que el pecado es serio y trae consecuencias. Y que esas consecuencias era lo que le decía yo a ella, mi amor, el Señor ya te perdonó también por ese pecado, pero tú tienes que arrepentirte y tienes que enfrentar las consecuencias. Porque primero me dijo, Miss, ayúdeme a orar para que no sea malo, para que no me tengan que operar. No, pues sí fue maligno y sí la tienen que operar. Entonces me decía, Miss, pero ¿por qué otras que son así no les pasa eso? Y a mí sí me pasó. O sea, empezó dentro de que reconocía su pecado como que injusto, ¿no? A ver, qué injusto, ¿por qué a mí sí me dio papiloma y otras que ahí andan dándole la vida loca, no les pasa nada? Y a mí una vez que caí me pasó. Entonces, digo, esto me llevó totalmente, me recordó todo esto. Dice, si tú no has definido cómo vas a tratar con tu pecado, estamos en peligro. Porque entonces, como decía May, como decíamos, o sea, no nos damos cuenta qué tan atractivo es y entra a mi vida y empiezo con malos pensamientos. Entonces él nos volvía a dar varios puntos. Dice, tienes que darte cuenta de la naturaleza del pecado y sus consecuencias. Ese es el punto 1. Debemos darnos cuenta de la importancia del alma y su destino. El pecado va en contra del destino final de mi alma. Prepárate para la eternidad. Entonces, si yo quiero vivir en la eternidad, si yo realmente he recibido esa vida y esa vida en abundancia del Señor, pues yo voy a tratar de estar pendiente de esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que me está tentando? ¿En qué estoy cayendo? Para dar ser transformada. Dice, debes odiar el pecado y hacer todo lo posible para destruirlo a cualquier costo. Entrénate para odiar el pecado destruyéndolo en tu vida, porque a veces pues lo apapachamos, ¿no? A veces nos parece que no es tan grave y lo apapacho y digo, pues no pasa tanto.
Y por eso el pastor ahí empezó a hablar hasta de qué películas ves, qué música oyes, qué todo eso que pues también está entrando, ¿no? A tu corazón. Dice, y entonces puso el punto número 4, desea tener un corazón limpio y puro, porque no solo es dejar ciertas acciones, sino buscar la pureza de tu corazón. O sea, eso que hizo May es un ejercicio, ¿no? Yo siempre les decía a los hermanos, miren, yo empecé a hacer un ejercicio. Cuando empiezo en mi mente a querer pelear con alguien que me está provocando algún problema y empiezo, ay, no, pero le voy a decir, pero no, pero voy a hacer, pero... Empecé a hacer un ejercicio de cuando venía la persona a mi vida, yo empezar a bendecirlo. Señor, bendícelo. Señor, ayúdalo. Señor, por favor, toca su corazón, que te conozca, que te reciba. O sea, empecé a hacer ese ejercicio a fuerza de, para tratar de vencer eso, porque obviamente vienen esos pensamientos a nuestra mente, ¿no? Ya lo habíamos platicado en otra ocasión. Y el punto 5 dice, date cuenta de la importancia de matar el pecado, detectar esos malos pensamientos o malos sentimientos, ¿verdad? Porque dice que si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, dice Romanos 8:13, viviremos. Por el Espíritu Santo en mí, por el Espíritu, no con mis fuerzas, no voy a poderlo hacer si yo no tengo a Jesús en mi corazón. Pero es evidencia, ¿no? Que dice May, no, es que ya me concienticé y dije, no. ¿Quién es? Es el Espíritu Santo obrando en nosotros, que nos está redarguyendo y ay, el Señor me reversa. No, perdóname, lo bendigo y Señor, haz tu obra en él y yo lo saco de mi vida y lo saco de mi corazón y no lo guardo, ¿no? Pero sí que importante, ¿no? Él mencionaba que estos son 3 temas de los que casi nunca se predica: arrepentimiento, pecado y santidad. Y la siguiente pregunta era acerca de eso. Ay, perdón, es que ya saqué mis hojitas y me las vuela el ventilador. ¿Cómo cuido mi santidad? ¿Cómo cuidamos nuestra santidad? ¿Clau? Pues ahí no sé si es donde dice que pues todo empieza en la mente, y en todo lo que, como que ahí es donde empezamos a albergar y ahí es donde empezamos a apapachar. Ajá. Entonces dice que tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Dios, de Jesús, y que tenemos que pensar, o sea, hay una parte en la Biblia donde dicen todo lo bueno, piensa en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo de buen nombre, para que a la hora que llegue el mal pensamiento, porque ese no lo vamos a poder evitar, pues como que no tenga acomodo y no se quede ahí, sino en el momento que llega un pensamiento o algo así como que cambiarlo por algo bueno, ¿no? Ajá, ok. ¿Alguien más? Por favor, Aileen. A mí, o sea, me hace pensar mucho en justo lo que decía Clau, que creo que es súper importante primero analizar como las motivaciones de por qué haces las cosas o cómo piensas las cosas, ¿no? A mí, eso de llevar todo pensamiento cautivo, así lo veo, ¿no? Porque a veces yo creo, bueno, en realidad todos podemos tener como pensamientos súper perversos, ¿no? Y eso como que es parte de, o sea, también recordar que hay pensamientos que alguien los pone ahí, ¿no? Porque creo que a veces si pensamos en algo, nos imaginamos algo, o, pues, no es pecado pensarlo, el pecado es como alimentarlo y ya actuar, ¿no? O empezar a hacer esas ideas o esos pensamientos parte de mi set de creencias o parte de mis hábitos o de mis patrones. Ahí sí está el pecado, ¿no? Entonces creo que es súper importante lo que hablamos en la pregunta anterior de identificar primero qué es el pecado, ¿no? Saber qué tipo de cosas, qué tipo de pensamientos, qué tipo de patrones realmente son pecados. Porque ya que yo tengo ese conocimiento, en el momento en el que una idea atraviesa mi mente, yo puedo decir, ok, esto no viene de Dios, ¿sabes? Esto no es bueno, esto no es agradable, no es algo hermoso en lo que estar pensando, no es amoroso y ya, o sea, desecharlo de mi mente, ¿no? Eso para mí eso es como llevar cautivo y creo que en el momento en el que nos volvemos conscientes de esto, como que ya no hay lugar para la culpa, ¿no? De pensé en esto o me dieron ganas de, sino es como, ok, sí lo pensé y sí
sí pasó mi mente, pero eso no significa que yo lo voy a alimentar, al contrario, lo quito, y creo que ahí viene como una parte que es súper importante, que a veces se nos olvida, que es empezar a cuestionar, ¿no? Porque si viste algo en la superficie que te llamó la atención o algo que prendió un foquito, probablemente hay algo ahí todavía más profundo que tengas que estar analizando, ¿no? Y yo siento que estas son como oportunidades que realmente el Espíritu Santo pone en nosotros para, que te diga, Aileen, hay algo ahí que no está bien, ¿no? O sea, revisa tus motivaciones, revisa tu corazón, esa parte en donde viste un poquito, y realmente echarnos como un clavado interno y empezar a analizar todo, ¿no? Creo que a veces como que esas cosas dan flojera, pero si no somos súper profesionales en hacer eso, se pueden como que anidar ese tipo de ideas o cositas y luego se convierte en algo que era chiquito, en algo enorme, ¿no? Y pues lo último que yo diría sería que ya que una vez que yo cuestioné y que quizás llegaste a un punto en donde analizaste alguna creencia o algún patrón dentro de tu vida que realmente pues está lleno de pecado o que es pecaminoso, pues que empieces a reemplazar, ¿no? O sea que ahí es súper importante, pues igual que conozcamos la palabra para saber qué es una verdad y qué es una mentira, ¿no? Y qué cosas de las formas en las que yo he estado viviendo o lo que he estado creyendo o las historias que me he estado contando a mí mismo no son una verdad, ¿no? Y lo que está en la palabra sí es una verdad y empezar a sustituir. Y yo creo que muchos de esos procesos son súper dolorosos y a veces eso es lo que la gente le huye mucho, ¿no? Porque es incómodo, es doloroso, es como una lucha constante contigo y no es algo de un día, o sea, no es de la noche a la mañana, ¿no? Es algo que tienes que hacer y una y otra vez. Y pues en esos procesos obviamente hay como a veces retrocesos, pero también es normal, ¿no? Y persistir. Ahí sí creo que es, o sea, mucho de lo que hablaba Pablo, ¿no? Hay cosas que hago que no quiero hacer y estoy en esta lucha interna porque ya no quiero, pero bueno, descanso sabiendo, no es en mí, está la gracia de Dios en mí que me está ayudando, pero lo estoy haciendo, o sea, sí me estoy esforzando y va a haber un dolor, pero creo que finalmente va a haber o dolor de porque estoy corrigiendo mis pensamientos y mis patrones, me estoy disciplinando, o dolor de las consecuencias, ¿no? De lo que hablamos, que finalmente pues creo que esas generalmente pues sí es peor, ¿no? A final de cuentas le tratamos de vivir al dolor, pero pues dolor va a haber dolor de que te estás corrigiendo o dolor de que pues tuviste que acatar a las consecuencias, ¿no? Entonces, pues para mí serían esas tres, ¿no? Primero analizar, luego cuestionar y por último reemplazar. Excelente, muy bien, muy bien. ¿Pati? Sí, oye, es que también estaba yo viendo algo que anoté porque me llamó la atención, que dice que, pues, que no apapaches al pecado, ¿no? Si, como dijo el pastor y me dio mucha risa, si ya sabes cómo es, ¿para qué lo invitas? Si eres una persona violenta y te pones a ver películas de pura violencia, pues obviamente que eso lo único que van a hacer es alimentar tu pecado que estás cometiendo. Entonces sí, más bien mantenerse fuera de lo que ya sabes que te puede hacer caer, pues alejarte y no traerlo ni a tu mente, ni a tu corazón, ni a tu vida. Entonces, esto que me llamó la atención, que dice, no, si tú ya lo identificaste, ya sabes cuál es el problema, pues no lo traigas a tu mente, o sea, no lo busques. Claro. O huye de él, ¿no? Si es que te aparece. A la tentación, huye, le dice el texto, ¿verdad? Erika y luego Lolita. ¿Eri? Ok. Sí, muchas gracias. Fíjate que me pasó algo muy chistoso. Cuando estaba viendo esto de la santidad, me trajo a ver pues muchísimas cosas, ¿no? El hecho de que tenemos que tener nuestra conciencia y nuestros ojos bien puestos en Cristo, ¿no? O sea, ya viendo todo lo que han comentado de tener nuestro pensamiento transformado, de tener nuestro entendimiento para escuchar la palabra de Dios correctamente. Y vi una frase que me gustó, dice, de nada vale todo el conocimiento del mundo si no somos capaces de someternos a la responsabilidad que trae con él dicho conocimiento.
O sea, podemos estar leyendo la palabra, podemos estar metidos, ahorita como estábamos platicando, todo lo que se refiere con respecto a la salvación, ¿no? Si realmente no hemos aceptado y no hemos recibido en nuestro corazón esa gracia que viene por parte de Dios, pues todas estas cosas, ¿no? Como decías al principio, de lo que significa el logos y el rema, ¿no? Podemos tener el logos, que es la palabra, pero si no permitimos realmente que el Espíritu Santo intervenga en nuestras vidas, porque yo creo que ahí está ahora sí que la clave de todo y el punto que nos lleva al inicio de toda nuestra relación y toda nuestra vida con Cristo, ¿no? Permitir que el Espíritu Santo esté juntamente con nosotros buscando esa vida en santidad, porque vienes dicho que realmente en nuestras propias fuerzas, pues no lo vamos a poder hacer. Tal vez tengamos toda la intención y a lo mejor hasta nuestro pensamiento sometido a querer hacer las cosas, pero si realmente no permitimos que esa gracia del precioso Espíritu Santo esté sobre nosotros, no vamos a poder porque la misma palabra lo dice, separados de Dios nada podemos hacer. Aquí nos dice en la palabra que tenemos que tener esa convicción de en obediencia seguir a Dios, de en obediencia seguir sus mandamientos, de en obediencia someternos a nosotros mismos a hacer lo que nos dice el Señor, no lo que podemos ver en nuestra propia prudencia, porque por mucho conocimiento que tengamos, por mucho que no sepamos la palabra, por mucha retentiva que tengamos de la palabra y podamos decir textualmente muchos versículos, si nuestro corazón no está sometido a Dios, a sus mandatos y al Espíritu Santo, no vamos a tener un verdadero arrepentimiento y no vamos a llevar una vida santa como Dios la quiere, porque no tenemos realmente esa guía, que es la guía verdadera, que es la vida justa que Dios nos da a través de su precioso Espíritu Santo. O sea, por nuestras propias fuerzas no podríamos hacerlo. O sea, ¿de qué me serviría a mí tener una lista enorme y saber que punto número 1, ser obediente, punto número 2, leer la palabra, punto número 3, hacer ayuno, punto número 4, orar todos los días, punto número 5, compartir la palabra? O sea, ¿de qué me serviría tener una lista y tener todo el conocimiento de la palabra si el precioso Espíritu Santo no trae revelación de esa palabra a mi vida, a mi corazón, para poderla poner en práctica? Porque si no la puedo poner en práctica, o sea, de nada sirve, o sea, como decías al principio, ¿no? O sea, ¿de qué sirve hacer obras? Ya se va a acabar por si nos saca, Okay. Perdóname, Eri, es que ya queda menos de un Sí, está minuto. bien. Vamos a tratar de entrar a la misma y si no, inmediatamente hago otra porque no sé por qué no nos dejó entrar a la misma. ¿Vale? Ok. Lo que decías nada más, ¿de qué nos sirve hacer tantas obras si no alcanzamos el 96 delante de la presencia de Dios? Sí. Bueno, pues ya nos va a cortar ahorita y vamos a tratar de entrar a la misma. Voy a ver que pueda yo grabar nada más y me